demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, cuán dulce espiar en Cristo y entregarse todo a Él.
serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana hemos venido para cultuar a nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la alabanza se merece a Él. La Biblia dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para esta mañana vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia acá a tu pueblo, Señor, que te ha venido a honrarte y a alabarte para glorificar el nombre de tuyo, Señor, porque tú te mereces toda gloria, toda honra. Gracias, Señor. Bendice las redes sociales que están ahí viéndonos, Señor, para glorificar tu santo nombre. Te damos gracias. Bendice a aquellas personas, a aquellos hermanos que están desanimados. Anímalos con tu palabra, con tu verdad y con la alabanza de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Daré a conocer nuestras actividades de la semana. Empezando, clamor matutino, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, donde nos dedicamos a hablar con Dios. Lunes y martes tendremos discipulado nivel 3 a las 7 de la noche. Posteriormente, el día miércoles tendremos culto de oración a las 7 de la noche, donde como familias nos reunimos para hacer uso de esa herramienta poderosa, ¿cuál es? La oración. El día viernes, la reunión de varones a las 7 de la noche. Y todas estas actividades son por vía Zoom. El día domingo tendremos el culto principal a las 10 de la mañana. Tendremos seguidamente la reunión de niños. Y todo esto es por vía Facebook. El domingo en la tarde tendremos culto de alabanza y testimonio a las 6 de la tarde. Pero solo por hoy tendremos un culto unido con la Iglesia Bíblica Bautista de Pro a las 6 de la tarde. Y esto es por vía Zoom. Dios me los bendiga grandemente y hasta otra oportunidad. Esta mañana a nuestro Dios, todos juntos, ahí en casa, ríndale este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace en su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Ese es el río de Dios que está en medio nuestro. Cántalo y dile: yo me alegro en la presencia del Señor. Todos juntos. Yo danzo en el río. En el río de Dios, en el río de Dios. Cantemos todos juntos a nuestro Dios una vez más. Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo. Fluye aquí, es el río del Señor que nace en su corazón. Dígale: nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río,
hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. No es más, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo me alegro en la presencia de nuestro Dios, así que gózate en tu casa, y ahí está Él. Él es omnipresente, Él se goza en la alabanza de su pueblo. Amén. Dale unas palmas ahí en tu casa y ríndele este tiempo a nuestro Dios. Alabemos una vez más a nuestro Dios y dígale conmigo: su gracia es sublime. Puedes aplaudir ahí en tu casa, dándole ese tiempo a nuestro Dios, y dile así: quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Todo el caos nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, porque eres digno, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno.
adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Gracias sublime es para nosotros, Señor, y te adoramos hoy y siempre. Bendecimos tu nombre, Padre. Tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, por la gracia del Señor, nos volvemos a reencontrar a través de este medio de comunicación que ha venido siendo de mucha bendición para poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. En nuestro caso, estamos viendo lo que significa el Sermón del Monte. A través del libro de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo nos enseña que existe solamente un modo de vivir. Y a través de este sermón, el Señor quiere ir formando nuestro carácter. Nos empieza a enseñar acerca de las bienaventuranzas. Y si estas son una realidad en nuestras vidas, entonces habrá consecuencia de ellas. La Biblia dice que habrá persecución, habrán pruebas. ¿Por qué será? Porque cuando uno vive de acuerdo a la voluntad de Dios, el modo de vivir que uno presenta va a condenar la práctica y modo de vivir de gente que anda lejos del Señor. Así es que no creamos que por el hecho de que estemos andando bien, todo va a ser color de rosas. La gente se va a sentir incómoda por el buen testimonio y correcta manera de vivir. También somos llamados a poder influenciar en este mundo. Y la Biblia dice que somos la sal y la luz de esta tierra. Somos llamados, la responsabilidad que Dios nos da es la de influenciar en este mundo, diciéndonos que somos la sal y la luz de este mundo. Muchas veces quisieron tentarle a Jesús, quisieron ponerle trampa para poder tener algún motivo que acusarle. Y le dijeron a Jesús cierta vez que él había venido para abrogar la ley. Pero Jesús va a decir en el capítulo 5, el verso 17, que no ha venido para abrogar la ley y los profetas, sino que vino para cumplirla. Después el Señor Jesús nos comenzó a enseñar a través de 6 antítesis. ¿Qué había pasado? El liderazgo judíos, los escribas, los sacerdotes, habían tenido una forma equivocada de interpretar las Escrituras, favoreciéndose en el lado carnal y poder encontrar así la justificación para conducirse como ellos mismos lo habían buscado. Por eso es que Jesús siempre, cuando presenta estos antítesis, Él dice: oísteis que fue dicho, pero con la autoridad que Él tiene dice: pero yo os digo. Y así nos habla acerca de la ira, nos habla acerca del adulterio, nos habla acerca del divorcio, nos habla acerca del amor hacia los enemigos y nos habla acerca del amor al prójimo. Luego en el capítulo 6 empieza a enseñarnos Jesús de 3 asuntos importantes, 3 prácticas espirituales que deben hacerse en lo secreto, porque cuando éstas se hacen en lo secreto, la Biblia dice que Dios va a recompensar en forma pública. Y así empieza el capítulo 6 del libro de Mateo. Jesús hablando de la limosna. La limosna era aquel asunto en la cual uno podía desprenderse de algo viendo la necesidad del prójimo. Dios bendecía y cuando veía una necesidad daba limosna, entendiéndose por ello que no necesariamente significaba aquello que me sobra, sino yo le daba algo que a esa persona le iba a servir. La Biblia dice que alguien era grande en limosnas, era un gentil, pero que lamentablemente no era creyente, le faltaba a lo mejor tener un encuentro con Cristo. Cornelio daba muchas limosnas, pero como dice Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 2, versos 8 y 9, nadie es salvo por obra. La salvación únicamente es
por gracia. Pero Jesús comenzaba a enseñarnos acerca de la limosna. Es aquella cosa que uno puede dar a aquel prójimo en necesidad, pero hacerlo en lo secreto. ¿Qué hacía el liderazgo? ¿Qué enseñaba? Pues comenzaba a ayudar a ciertas personas, pero buscaba el aplauso de los demás. Es decir, las motivaciones eran totalmente equivocadas. Con esa actitud, Dios ya no le debía nada, no había recompensa para esta persona, porque su recompensa fue la que habían recibido de los hombres. Dios nos habla de la primera práctica que uno debe hacer, pero que lo debe hacer en lo secreto, en el anonimato. Porque dice que cuando uno hace en lo secreto, Dios se encargará de recompensar en público. Luego nos hablaba acerca de la oración. Hay quienes quieren llegar a Dios a través de vanas palabrerías. Y dice el verso 7, 6, 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El verso 6, hablando de la oración, dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta aquí vamos viendo dos cosas que Dios nos dice: hazlo en lo secreto, que yo te recompensaré en público. Hoy vamos a ver el tercer asunto, la tercera práctica espiritual que Dios dice que debe ser practicado en lo secreto, pero que sin embargo el liderazgo judío se encargaba de promover estas prácticas en forma pública para que los demás puedan quedar impresionados de la espiritualidad. Pero podrían engañar al prójimo, y a Dios nunca le van a engañar, porque dice la Biblia en Gálatas que no hay quien le pueda engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, ¿ok? Y esta tercera práctica es el ayuno, donde Jesús presenta esta enseñanza respecto a la justicia. Pareciera que el ayuno es la razón principal de una tristeza por el pecado, y esto le motivaba a hacer ayuno al judío. Quería estar en paz con el Señor y buscaba al Señor a través del ayuno. Había arrepentimiento. Pareciera que por causa de tristeza, por haberle fallado al Señor, se practicaba el ayuno. Joel 2:12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahí vemos que hay tristeza por el pecado del hombre contra Dios. Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer del agua. ¿Y qué es el agua? La palabra. Uno escucha la palabra y tiene la tremenda oportunidad de creerla. Y no solamente escucharla, sino creerla. Y cuando uno nace del agua y es convencido por el Espíritu Santo, dice, recién puedes entrar en el reino de Dios. Mateo 9, 14 al 15 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Se quejaban porque los discípulos de Jesús no hacían ayuno. Y habíamos dicho que el ayuno pareciera que era la respuesta a una tristeza por el pecado. ¿Quién es el esposo? Jesús. Y si el esposo está todavía aquí, entonces había razón de estar alegre, feliz, dichoso, porque el Rey de Reyes estaba con sus discípulos. Sin embargo, Jesús va a enseñar acerca del ayuno. Mateo 6, los versos 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas,
porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es la tercera práctica espiritual que el Señor nos va a enseñar, diciendo que aquello se hace en lo secreto y no se hace en público. Porque cuando se hace en lo secreto, la recompensa la hace Dios públicamente. Vamos a orar. Mi Dios, te bendecimos. Y gracias por la forma que usted tiene de poder enseñarnos. Poder llegar a su presencia allí en la intimidad. Es entre usted y uno quien decide estar en su presencia, porque en su presencia reconocemos que hay fortaleza, hay poder. Y usted nos guía y nos enseña. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús nos enseña sobre el ayuno y Jesús recuerda que Dios mira lo secreto del corazón. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto era una tremenda advertencia para las reuniones de adoración que se tenían en aquellos tiempos, pero que hoy, lamentablemente, muchos incurren en esta práctica debido a las motivaciones equivocadas. Debemos recordar y no olvidar nunca que lo principal es la correcta adoración, es decir, esa intimidad personal entre uno y Dios. Se puede adorar a Dios ahí en la quietud del corazón, sin hacer escándalo. Allí podemos estar en esa intimidad, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, y en esa confianza debemos acercarnos a nuestro Señor. Sigue diciendo la palabra, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, Dios ama la verdad allí en lo íntimo y aprecia precisamente ese acto de humildad con que un creyente se acerca al Señor para glorificarle a Él, porque Él precisamente se agrada de aquella actitud de corazón, que nadie lo sabe, sino que uno en lo secreto quiere buscar al Señor. El verso 16, la primera parte dice, y cuando ayunes, vamos a recordar que la ley de Moisés especificaba un solo ayuno para ser observado anualmente en los días de la expiación. Levíticos 16:19 en adelante dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Se apreciaba que solamente una vez al año se observaba el ayuno, pero la tradición comienza a intervenir e inventa muchos ayunos. Lucas 18:12 se decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, los judíos ayunaban cuando había peligros, cuando había problemas de cualquier clase, en tiempo de luto, y también para manifestar arrepentimiento. Creían que el ayuno intensificaba el pesar, la tristeza por el pecado. Los discípulos de Juan el Bautista también ayunaban. Mateo 9:14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora, ante todas estas observaciones, nuestro Señor Jesús también nos dice algo. Jesús, jamás vemos en la palabra que Él requiere el ayuno, pero tampoco lo prohíbe.
Sus discípulos, por ser judíos, ayunaban. Es decir, era una práctica religiosa que ya había estado establecida. Pero Jesús enseña sobre el tema para condenar la hipocresía, motivaciones totalmente equivocadas, y para enfatizar la necesidad de servir a Dios con un corazón sincero. Así es que el capítulo 6, el verso 16 dice: y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Qué significa la palabra austeros? Bueno, significa estar tristes, estar demacrados, con un aspecto de tristeza. En Lucas 24:17, nuestro Señor Jesús había resucitado, pero este par de jovencitos que se menciona en Lucas 24 lo ignoraban y estaban caminando allí todos desanimados. Y dice el verso 17: cuando el Señor preguntó a los discípulos de Emaús: ¿por qué estáis tristes? Y ahí vemos, caminaban los dos tristes porque ya habían pasado 3 días y no se había cumplido supuestamente que Jesús había resucitado. No lo podían reconocer, que el que estaba con ellos era el Cristo resucitado. Bueno, Jesús precisamente los ve a ellos tristes y les hace esa pregunta: ¿por qué estáis tristes? Es decir, en cierta manera había una razón por la cual ellos manifestaban una tristeza. Pero ¿qué pasaba con este liderazgo? Que ayunaban y tenían una tristeza en su rostro. Era sencillamente un fingimiento, era una hipocresía. No seáis austeros como los hipócritas. La palabra seáis sugiere que se detenga algo que se está haciendo. Es decir, cuando Jesús estuvo aquí, en su tiempo le tocó observar y ver a gente que practicaba estas formas de adorar al Señor espirituales, pero que lo hacían con total hipocresía. Y Jesús va a decir: no seáis austeros como los hipócritas. Es decir, deténganse de hacer aquello que están haciendo. Los fariseos habían convertido la práctica sana del ayuno en un ejercicio religioso y vacío, sin significado. El Señor manda a sus seguidores que dejen de imitar esa práctica. Y no nos quedemos sorprendidos al decirles que hoy en día en muchos lugares sigue siendo lo mismo. Hay gente que espera algo sorprendente del ayuno. Hay gente que practica el ayuno religiosamente una vez por mes y sin embargo su vida sigue lejos del Señor y no hay un cambio. Eso significa hipocresía. Pretender usar una práctica espiritual para que haga un cambio en nuestras vidas. Es la palabra de Dios que cuando llega al corazón de la persona y la persona, teniendo la capacidad de decidir, con esa decisión honra al Señor y dice: Señor, me alejo del pecado para acercarme más a ti, y así las prácticas espirituales que yo pueda hacer puedan honrar y glorificar al Señor, como la limosna, la oración y el ayuno. Dice el verso 16, la segunda parte: ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Demudan sus rostros. ¿Qué significa esto? Es decir, hacer invisible o irreconocible. Los fariseos desfiguraban sus rostros al dejarlos sin lavar, echar ceniza sobre sus cabezas para aparentar que eran hombres piadosos. Esa es la hipocresía que el Señor Jesús condenaba de una manera tajante, como precisamente lo había hecho anteriormente con las dos prácticas,
la limosna y la oración. Y ahora que toca el ayuno, lo hace de la misma manera. Es decir, el objeto de conseguir la admiración de los hombres. Esa era su motivación. Ellos querían la recompensa que podían recibir de los hombres con este disfraz. Querían demostrar que estaban afligidos por Dios. Era otra cara, no la cara natural. Por eso eran hipócritas. Y la palabra hipócrita viene de la práctica de los actores griegos y romanos, porque ellos usaban una máscara. Eso es hipocresía. En realidad, tales hombres eran incrédulos porque en su hipocresía manifestaban que no creían en Dios. Porque si hubieran creído en Dios, tendrían que reconocer que Dios es omnisciente, omnipresente. Es decir, que Él lo sabe todo y Él está en todas partes y a Él no se le puede engañar. ¿Cómo pretender usar estas prácticas religiosas diciendo que así estoy adorando a Dios y estoy motivando a la gente cuando mi corazón está lejos de Él? Esto nos indica con claridad que ellos no creían en Dios, porque si creyesen en Dios, entonces no tendrían esta forma de vida llena de hipocresía. Si nos detenemos aquí, ¿algo te está diciendo el Señor? Porque no se crea que esas cosas eran practicadas en el tiempo de Jesús. Hoy en día también hay situaciones en las que personas usando una máscara pretenden agradar al Señor, olvidándonos que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo y jamás uno se puede burlar del Señor. Dice la Biblia: pero tú, en el verso 17, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, aquí no pasó nada. El que busca al Señor en esa intimidad no tiene la necesidad de demostrarle a alguien que ha tenido esa práctica espiritual. ¿Qué dice el Señor? Lava tu rostro y preséntate como si nada hubiese pasado. Cuando uno procede de esa manera, prepárate porque Dios te va a recompensar. Ahora, esa tampoco es la motivación, pero así lo dice el Señor. Que cuando uno tiene estas prácticas, lo tiene que hacer con una correcta motivación. Tú no tienes que buscar la alabanza de los demás. Es cierto que cuando uno practica estos asuntos espirituales, sucede algo en el rostro. Te ves demacrado, y para que la gloria no te la lleves tú, el Señor dice: unge tu rostro, lávate. Y aquí no pasó absolutamente nada. Tu apariencia debe ser normal, como si no hubieras ayunado. No hay diferencia entre el hecho de haber ayunado o no. Eso es lo que nos está diciendo. Seguir con tu actividad normal, trabajando sin exhibir en forma alguna el hecho de que tú has ayunado. Te digo algo: con esta actitud somos aceptados por Dios. Esta conducta es totalmente opuesta a las prácticas de los hipócritas. Pretender que una práctica espiritual pueda cambiar mi vida. Ya lo dije, conozco a muchas personas que tienen mensualmente estas prácticas y sin embargo sus vidas manifiestan lejanía de Dios. Estamos forzando algo que no ha sido para ellos. Mi decisión, porque Dios así nos creó, mi decisión traerá la honra y la gloria al Señor o sencillamente tristeza al corazón de Dios. Hemos sido creados con la libertad, la capacidad de tomar decisiones, y yo decido alejarme del pecado
ir a la palabra, conocer más al Señor a través de ella, someterme a la palabra, y cuando yo me someto y obedezco, es la única posibilidad de traer alegría al corazón de Dios. Esta conducta de buscar el ayuno para pretender agradar a Dios cuando mi vida no cambia, esa es la actitud de los hipócritas. Y Dios condena precisamente esta práctica. Terminamos viendo esta enseñanza bíblica. Nunca se enseña en la Biblia que el ayunar es un medio efectivo para ganar la victoria sobre la carne. Nunca. Uno busca al Señor porque uno quiere estar cerca del Señor. Gálatas 5:16 al 24, Romanos 8, del 1 al 11, nos indican precisamente que es la palabra de Dios la que nos dará el poder para vencer el pecado, los deseos que batallan contra nuestra carne. Dios nos está diciendo que Él no quiere el ayuno en sí, sino lo que Él quiere es lo que el ayuno debe producir, es decir, un verdadero arrepentimiento. Pareciera que el ayuno implicaba una tristeza por el pecado que había en el corazón de la persona. Y esa persona decidía en su intimidad acercarse al Señor. ¿Para qué? Para pedirle perdón. Y dedicaba ese tiempo al ayuno. El ayuno no necesariamente es abstenerse solamente de los alimentos por abstenerse. Es abstenerse de los alimentos, pero para ir a la palabra del Señor. De no ser así, entonces diríamos que tantas personas que están delicadas tienen que experimentar el ayuno y estarían bien con el Señor. No, Señor. Uno se abstiene de alimentos materiales para poder tener el alimento espiritual. El ayuno es una práctica espiritual que debe glorificar al Señor, pero sobre todo realizarse allí en el anonimato. Y dice Dios que cuando es así, uno recibirá recompensa. Tiene que hacerse en lo secreto, porque tres son las prácticas que Dios dice que deben hacerse en lo secreto y las cuales Él las va a recompensar en público: las limosnas, la oración y el ayuno. Que estas prácticas acompañen tu vida y ahí en esa intimidad puedas desarrollarte para que puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Cuál es la bendición? Dios te recompensará en público. Mi Señor, muchas gracias por tu palabra y porque ella nos da todo lo necesario para salir en victoria. La Biblia dice que así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es tu palabra la que debe guiar nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en las vidas de tus hijos, Padre, y que tengamos el coraje de tomar decisiones que honren tu divino nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Desde Gracia Misión Bíblica Bautista, aquí en el asentamiento humano de Sargento Lores, distrito de Manantay, la tierra más conocida como Pucallpa, la hermosa selva del Perú, quedamos agradecidos por vuestra atención. Si Dios quiere, nos estaremos volviendo a ver el próximo domingo. Que el Señor les bendiga y disfruten de este día en unión familiar. Dios les bendiga.
Elías, el profeta, poco antes de partir de labios de Eliseo, con fe le oyó decir que tu manto caiga en mí, que tu manto caiga en mí, que de tu espíritu doble porción con potencia caiga en mí. Elías le promete que sin fiel habría de ser la gloria que esperaba, de Dios podía ver. Partió por fin al cielo en carros de esplendor, mas no olvidó a su siervo, quien con fervor pidió que tu manto caiga en mí, que tu manto caiga en mí, que de tu espíritu doble porción con potencia caiga en mí. En un aposento alto de los fieles la oración contestada fue con gloria y potente bendición. Cada uno en su lengua la palabra escuchó, sorprendidos se quedaron al ver el poder de Dios, que tu espíritu, Señor, hoy descienda sobre mí, que tu promesa fluya con poder y descienda sobre mí, que tu espíritu, Señor, hoy descienda sobre mí, que tu promesa fluya con poder y descienda sobre mí. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará.
andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará, cuando veas lo que Dios por ti hará. Trae tu presencia, Señor, que el cielo venga a nuestra. Muy buenos días a todos, les damos la cordial bienvenida un día más en la escuela dominical para escuchar la palabra de Dios. Antes de empezar con la actividad, vamos a dar gracias a nuestro Creador. Cerramos los ojitos y oramos. Amado Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo. Gracias por permitir a través de este medio llegar a los niños y enseñar tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros y bendice a cada uno que está en sus hogares. Danos entendimiento, danos alimento, Padre mío, para crecer espiritualmente. Bendícenos esta mañana y que la clase de hoy sea de enseñanza para todos los niños y para todos los que nos están viendo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a aprender el versículo de memoria en el libro de Juan. ¿Qué nos dice el libro de Juan en el capítulo 20, en el versículo 27? Vamos a aprender el versículo. Dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Vamos a volver a leer. Dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué nos quiere decir este versículo, niños? ¿Alguien de ustedes sabe qué significa lo que quiere decir aquí Jesús? Vamos a ver qué es lo que quiere decir, que no seas incrédulo, ¿no? Sino cree. Tomás fue uno de sus discípulos de Jesús que no creyó cuando fueron a decirle, ¿no?, que vieron a Jesús que había resucitado. Pero él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, ¿no?, si no metiere mi dedo, no creería, ¿no? No creeré. Entonces pasaron los días y entonces Jesús, cuando lo vio a Tomás, le dijo, ¿no?, es acerca de este versículo que dice el 27, ¿no? Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás no se sorprendió y dijo: oh Dios mío, oh Señor mío. Entonces Jesús le dijo: porque me viste, creíste, ¿no? Entonces, niños, bien, nosotros debemos creer en la palabra de Dios. No debemos dudar en ningún momento de que Él existe o de las cosas que nosotros pedimos a Él que no se van a cumplir, ¿no? El Señor es muy grande, nos quiere, nos ama a todos por igual, y cuando nosotros pedimos de corazón, Él nos va a cumplir. Debemos tener fe, no debemos ser incrédulos como Tomás, ¿no? Él no creyó. Si Él quiero ver, palpar, para recién creer, ¿no? Y entonces el Señor Jesús le dijo: no seas incrédulo, sé creyente, ¿no? Cree, ¿no? Entonces, niños, nosotros debemos confiar en el Señor, creer y confiar en Él. Antes de empezar con la actividad, que va a venir la hermana Marisa con una linda historia, vamos a dar lectura a lo que dice el libro de Números, en el capítulo 14 y el versículo 27 al 33. Nos dice: Jehová castiga a Israel. Y voy a dar lectura. Dice: pero a mi siervo Caleb
por cuanto hubo en él otro espíritu y diciendo ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amanecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid del desierto, camino en el mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí y las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcancé mi mano y le juré que no os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, y los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, ¿no? Es una bonita historia en la cual también nos habla de que los hijos de Israel no creyeron en la palabra que Dios les había prometido, ¿no? La tierra prometida. Ellos dudaron, ¿por qué mejor regresamos a Egipto, ¿no? Que íbamos a estar mejor, teníamos que comer. Pero Dios se molestó tanto que castigó al pueblo de Israel, menos al hijo de Caleb, porque él confió en él. Él en ningún momento dudó de su palabra, de su Padre, de nuestro Padre Creador. A continuación, después de unos cánticos, niños, vamos a seguir con esta hermosa historia que la hermana Marisa nos trae a continuación. Gracias por su atención y que Dios los bendiga. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría.
Muy buenos días, amiguitos. Hoy día, domingo, Día del Señor, en la cual todo su pueblo y muchas iglesias de todo el mundo estamos alabando el nombre del Señor. Muy bien, gracias a Dios por la bienvenida que nos da la hermana Zuli. También orando por cada niño, por cada joven, adolescente, adulto y también tal vez por ahí algún ancianito. Bueno, muchas gracias a Dios por todo. Y qué bueno el texto, ¿verdad? El texto habla acerca de la duda. Dice, había un personaje, Tomás, que estaba hablando con sus amigos, con los discípulos, que le dice, fíjate, ha resucitado, mira que hay una mosca que está que molesta. Bueno, le dice, ha resucitado Jesús. Y Tomás dice, si yo no lo veo, no lo creo. Además, para creer, yo tengo que meter mis dedos en su herida. ¿Y saben quién estaba escuchando, pero que no estaba presente? Jesús. Y Jesús se le presenta a Moisés y le dice, mira, mete tus manos en mi herida. Y Tomás no le quedó más que arrepentirse de su duda, porque él había pecado contra el mismo Dios, dudando acerca de su resurrección. Y acá vamos a ver, en la historia vamos a ver otro grupo de gente que creo que tuvo el mismo proceder. Veamos. Esta historia se llama Explorando la Tierra, o sea, conociendo la tierra, examinando la tierra. ¿Por qué? Porque era una orden que Dios había dado. Y el pueblo, después de haber salido y estar caminando mucho tiempo por el desierto, dando vueltas, quejándonos y quejándose, porque así nosotros, por quejones, es que no avanzamos. Niñitos, tú de repente tanto que dices, ay, esa profesora, esa miss que odiosa, no me enseña bien, te estás quejando a veces de tus padres, te estás quejando de tu salud, del pueblo, de la situación, ¿no? De nuestro país, a veces nos quejamos. Los peruanos, o los chilenos, o los italianos, mira cómo son, nos estamos quejando, ¿verdad? Entonces, este pueblo es igual que nosotros. El pueblo de Israel. ¿De dónde salieron, se acuerdan? Salieron de Egipto. Ellos vivieron en Egipto mucho tiempo. Es más, allí nacieron. Pero la pregunta es, ¿eran egipcios? No, eran el pueblo de Israel. Y ellos comenzaron a crecer, el pueblo creció, nacieron más y nacieron más, crecieron, se hicieron viejitos, pero llegó el tiempo que fueron liberados. Ellos salieron, amiguitos. Ellos salieron con la ayuda de Dios. ¿Quién los ayudaba? El mismo Dios de los cielos. El mismo Dios que creó los mares. El mismo Dios que creó el universo. Ese mismo Dios les ayudó a salir. ¿Y qué hizo? Abrió el mar. Algunos por allí creen que eso es un cuento fantástico. Yo lo creo, así como creo que les dije la semana pasada que yo creo que tengo unas calles de oro en el cielo. Esto no lo puede creer cualquier persona, solamente aquel que lo reconoce a Dios. Y así que este pueblo se multiplicó, salieron y caminaron por los lugares. ¿Se acuerdan que les dije? Elín, Refidim, Mara, Sinaí. Estaban arriba en el monte Moisés, que recibió los mandamientos. Y ya estamos caminando, pero por ahí se visoraba algo, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y ellos pensaban, por fin tendremos un lugar donde vivir, ya no nos vamos a estar mudando a cada rato, vamos a estar cargando nuestras cosas. Y ellos estaban emocionados porque ya estaban a punto de llegar a la tierra. Pero Dios le dijo a Moisés, un momento. Manda a los hombres a reconocer la tierra. Y les dijo que reconozcan 3 cosas. Les dijo, reconozcan la tierra, cómo es, si produce o no produce, si es fértil o es infértil. También averiguo cómo es la gente, si son fuertes o débiles, si son enfermos o sanos, y muchas características del ser humano. Pero Dios le dice a Moisés que reconozcan. Y hay algo más, le dijo, reconoce
la tierra, cómo es la ciudad, cómo es ese país, porque así dice la Biblia, un país, ¿no? Podríamos decir el país de Canaán, porque la Biblia dice que hace mención al país. Entonces él le dijo, reconoce cómo es esa tierra, si es fortificada, si no es fortificada, si solamente hay unas fronteras que hay que pasar, o si la tierra está, si la ciudad está amurallada. Dios le pidió especificaciones. ¿De qué cosa? Uno, de la tierra. ¿De qué más? De la producción y de la característica del país. Entonces Moisés mandó a 12 hombres. Hermanos, amiguitos, esos 12 hombres no eran hombres cualquiera, eran príncipes, eran personas especiales, eran personas como tú que me estás mirando. ¿Tú te sientes especial o te sientes cualquier cosa? Te voy a decir, si tú te sientes cualquier cosa es porque todavía no reconoces quién eres ni quién es tu Dios. Cuando nosotros no reconocemos a Dios, es que yo me siento cualquier cosa, soy cualquier cosa, me van a pasar muchas cosas porque no valgo. Pero cuando tú reconoces que eres un príncipe, que eres un hijo de Dios. ¿Y por qué príncipe? Porque Él es el rey. Y yo vengo a ser una princesa, la princesa Maritza. Siempre me hago recordar esto porque hay una persona que siempre me dice y se reconoce como tal, la princesa Alida, mi amiga Alida. Ella siempre me pone los pies en la gloria, en la patria celestial, porque yo no soy cualquier cosa, yo soy una princesa. Y tú que eres un hijo de Dios también tienes ese valor. Y dice, Moisés escogió a 12 hombres, que eran príncipes. Y estos 12 hombres, entre los cuales estaban 2 jóvenes de aproximadamente, bueno, no puedo referirme exactamente a la edad, pero sí eran bien jóvenes. Estoy refiriéndome a Caleb y a Josué. 2 jóvenes. Josué era un joven como muy pocos se ven ahora. Era un joven obediente a Dios, que le creía a Dios. Y Caleb también había aprendido de la influencia de Josué. Caleb era su amigo. Y Josué y Caleb eran amigos. Los dos se ayudaban en cómo debería ser su conducta, cómo debería ser su comportamiento, el trato con los demás. Y sobre todo, hay algo muy importante. Los dos se acordaban y conversaban del poder de Dios, cosa que a veces no hacemos nosotros. A veces vivimos y no decimos, oye, mira, fíjate, Dios es tan poderoso. Dios lo ha sanado a tal persona ahora, en la actualidad. No lo reconocemos, pero estos 2 jóvenes siempre hacían memoria de Dios en su presencia, o sea, en su vivir de ellos. Seguimos. Entonces, Moisés escoge a 12 príncipes y los envía. Y Moisés le dice, chicos, y a todos los 12, van a averiguar cómo es la gente, cómo es la tierra y cómo es la ciudad. 3 cosas. Y resulta que se fueron los 12 a espiar, se fueron a reconocer la tierra. Ellos tenían que mirar cómo era la gente, los frutos, buen trabajo tenían que hacer los 12 príncipes, ¿no? Entonces se van los 12 y comienzan a mirar. ¡Wow! ¿Y saben con qué se encontraron? Con que los frutos de aquel sitio era una tierra fértil, totalmente fértil. Dice que salían frutos grandes y justo llegaron para la época de qué cosa, Zulianita, de las primeras uvas, No era cualquier fruto, eran las primeras uvas. Y dice que cuando vieron, la cargaron en un palo 2 hombres, Josué y Caleb. También
frutos, pero de los cuales ellos llevaron hacia el campamento, llegaron 3 tipos de fruta. Llevaron uvas, que la cargaban en un palo, llevaron higos y llevaron granadas. ¿Qué cosa eran? Uno de aquellos era verdura, no, ¿verdad? ¿Qué cosa eran? ¿Qué características tenían los 3? Los 3 eran frutas, ¿no? Cuando hoy ahora en el mercado, cuando yo voy, a veces yo veo frutas pequeñitas. Y yo pienso, no soy agricultora, pero yo pienso que es de una tierra un poco débil, ¿no? Hay algunas manzanas grandes o algunas papayas buenísimas. Acá, por ejemplo, en Pucallpa hay bastantes árboles de mango. Y cuando llega la época del mango, donde caen los mangos del árbol, hay mucho mango en el suelo. Y son mangos grandes, sabrosos, apetecibles, dulces. No son ácidos. Y son buenos frutos. ¿Por qué? Porque esta tierra es una tierra, diría yo, una tierra bendita. Llueve, cae un mango, se consume, se pudre ahí, queda la pepa y sale otro árbol, yo creo así. Porque hay muchos árboles de mango y hay bastantes árboles de coco. Bueno, yo quisiera por favor que me ayuden dándome un vaso de agua porque ya me estoy quedando sin agua y mi garganta se está secando. Así es que gracias por Luis que me va a alcanzar un vaso de agua. Bueno, y saben, llegaron y vieron a las gentes y uno de los temerosos, de los príncipes temerosos, vieron que eran hombres grandes. ¿Y saben qué dijeron? ¡Oh, wow! Somos chiquitos como langosta. Ellos son gigantes de los hijos de Anac. ¡Wow! Son grandazos. Y nosotros parecemos langostas. ¿Te puedes tú asemejar a una langosta? De repente sí, ¿no? Cuando nos llega el temor y vemos que alguien nos ataca y lo vemos grande porque tenemos miedo y porque dudamos. Entonces fue así que ellos llevaron información. De regreso al campamento le dan la información a todo el pueblo liderado por Moisés y por Aarón. Estos 2 personajes se quedaron, tal vez se quedaron porque ellos son los líderes y 2 porque ya eran viejos. Además tenía que ir uno de cada tribu. Entonces llegaron y le dijeron al pueblo, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un pueblo donde hay muchos frutos grandes. Aquí está bien. Mira, acá en la mesita hay, muy bien. Me perdona, pero voy a tomar un poquito de agua porque ya no aguanto, se me secó la garganta. Entonces, fue así. Ay, qué deliciosa esta agua fresca. Entonces, se dieron la información. Dijeron que somos nosotros pequeños, ellos son grandes. Miren los frutos que hemos traído. Sí, la tierra es buena, es fértil, vamos a tener una buena tierra. Y dice que cuando ellos llegaron era una tierra que fluía leche y miel. ¡Wow! ¿Quién no se empalaga, no se sacia de la leche? A mí me encanta la leche. Me compro una bolsa de leche de litro y me la tomo solita, no la comparto con nadie. Y si está heladita, mejor todavía, ¿verdad? Y dice que fluía la miel. Entonces era una tierra rica y la gente se comienza a alegrar con la información. ¡Wow! Es la tierra prometida, es la tierra que Dios nos está mandando y vamos a tener ahí una casa, ya no vamos a tener un campamento. Entonces ellos se comenzaron a ilusionar, pero uno de los 12 dice, no, es un sitio peligroso. Y la gente tiene miedo, la gente comenzó a tener miedo, comenzó a dudar
de lo que Dios les puede dar. Y es así como toda la gente dice, no, Moisés, tú nos sacaste de la tierra donde estábamos cómodos, teníamos agua, teníamos pan, teníamos carne. O sea, estaban evocando su Egipto deseado. Después que habían escapado, lo deseaban. Deseaban volver a ese lugar, así como nosotros hoy día. A veces decimos, ay, en esta iglesia no hay nada. O nosotros que hemos venido de Lima, en verdad, hermanos, a nosotros nos ha costado mucho tiempo de amoldarnos a este lugar. Acá no hay invierno. No existe el invierno, el frío, por meses, un mes entero, 2 meses, 3 meses, donde tú tienes tu chompita, sabes qué te vas a poner. Acá no hay invierno. Acá le dicen invierno cuando hace un día lluvia, y dice estamos en invierno, pero no es el invierno que estamos acostumbrados. Y hemos dicho también, ay, hay que ir, bueno, yo lo he dicho, hay que volver a Lima porque ya no aguanto. Días como hoy día, que yo vi en el celular que había una temperatura de 100 grados. Cuando le dije a mi hijo Daniel, dijo, no mamá, no son los grados centígrados que tú crees. Tal vez sean los Fahrenheit, pero igual, son 100 grados que soportamos ahora. Entonces, si son los otros, los Fahrenheit es la mitad de la temperatura, quiere decir que estamos a 50 grados. Anoche me comentaron que no podían dormir, yo no pude dormir anoche, era un extremo calor. Pero bueno, ellos estaban evocando su pasado. Si nos hubiéramos quedado en Egipto, no, nadie de nuestra gente moriría. Nuestros hijos van a ser presa de esos gigantes. Ahora, nosotros, ¿qué cosa vamos a hacer? Nuestras mujeres van a morir, nuestros hijos van a ser presa de esos gigantes. ¿Por qué salimos de Egipto? Estamos tristes y ahora dudamos de que Dios sea un Dios tan fuerte. ¿Dudas? ¿Tú estás dudando ahora? Porque ves obstáculos. Esos obstáculos son para prueba, para que Dios nos pruebe cuánto confiamos en Él. Nosotros debemos de ser determinados, decir, sí nos vamos. Cuando ya hemos planificado, le hemos pedido la dirección a Dios, cuando ya estamos completamente seguros, amiguito lindo, ya hemos tomado la decisión conforme Dios quiere y le decimos, Señor, nos vamos. No vamos a dudar, no vamos a dudar. No vamos a dudar de que Dios va adelante de nosotros y están los ángeles de Dios cuidándonos. Amigos, de verdad, yo le doy muchas gracias a Dios, porque Él va adelante nuestro. De veras que sí. Hace poco dudé de Dios y pedí ayuda a alguien y me dio una mala respuesta, sin el amor de Dios. Pero ¿saben qué? Le doy gracias, ¿por qué? Porque Dios se va adelante. No le debo de pedir cosa alguna al humano, sino a Dios. A Dios le voy a pedir todo lo que me falta y Él va a mover corazones. ¿Saben de quiénes? Hasta de los incrédulos. De veras que sí, porque Dios es fiel con nosotros. No le vamos a dudar. Y estos hombres se desanimaron y no entraron. ¿Y saben qué dijo Dios? Por cuanto tú dudaste, no entrarán. No entrarás tú, pero van a entrar tus hijos. Miren cómo es Dios. Dios se da cuenta quiénes son más fuertes. Los padres decían, mis hijos van a ser presas. Y ahora esos niños que se quedaron y que sus padres iban a morir, los papás no iban a entrar a la tierra prometida. Yo me pongo a pensar, Dios, quiero ver cosas que tú has prometido con mi familia. Yo quiero ver. A veces llega el momento en que yo pienso que, wow, me voy a contagiar de una enfermedad. En verdad que yo a veces me lleno de temores, pero le digo, Señor, ayúdame. Quiero ver a mis nietos. No soy abuela todavía. Wow, pero el día que me entere que está un nieto por venir, voy a ser feliz. Miren hermanos, miren chicos, estoy emocionada porque la enfermedad del COVID está bajando, porque ya nos vamos a reunir con los niños. ¿Cuántos niños habrán sido maltratados todo este tiempo?
habrán sido ignorados. Tal vez tú, mujer que me estás viendo, yo también soy mujer. ¿Cuántas veces habrás sido menospreciada, ignorada o de repente atacada, ¿no? O tú, joven, ¿cuánto tiempo hace cuánto tiempo habrás dicho, uy, yo no tengo bendiciones? Créele al Señor, de veras que sí. Créele a nuestro Padre Celestial, que Él está allí, listo para podernos ayudar. ¿Cuándo nos va a ayudar? Si creemos. Si creemos, vamos a entrar. ¿Saben quiénes entraron junto con esos niños? 2 jóvenes, Josué y Caleb. Los 10 príncipes no entraron por dudar, por incentivar el miedo a todo el pueblo. Pero sí entraron los 2 jóvenes porque ellos creyeron en Dios. Si Dios nos ha prometido, Él nos va a dar. Ahora, ¿qué cosa te prometió Dios? ¿Qué cosa te prometió? No te olvides de las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? Que tenemos un lugar en el cielo, una patria celestial. ¿Qué más nos ha prometido aquí en la tierra? Que no me va a dejar. Salmo 23 está lleno de promesas. Dice, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, porque Él me ha prometido que me va a cuidar, que me va a poner en lugares frescos. Aún con el calor que hace acá, yo siento que es un lugar fresco. Aún que a veces yo siento que me estoy derritiendo, es un lugar fresco. Mi cuerpo se sudará, pero mis emociones están sosegadas. ¿Saben por qué? Dios sabe por qué me trajo a Pucallpa. Acá puedo disfrutar, digo yo, de una seguridad. Porque, en verdad, yo siento mucha pena por la gente de Lima. Cuánta inseguridad en sus corazones. Gracias a Dios por este sitio, porque podemos estar tranquilos, seguros, no por la zona, ¿saben? Sino por qué? Por la mano de Dios. Y la mano de Dios también va a funcionar aquí, más allá y todo. Aunque a veces me pongo con un poco de temor, pero le digo, Señor, perdóname porque es mi temor, pero tú sabes que estoy en el mejor lugar. Tú has escogido el lugar para mí. Yo personalizo todo lo que yo puedo tener a mi persona, a mi grupo familiar y a mi grupo de la iglesia también. Estamos en un lugar de verdad donde puedo decir fluye leche por la palabra de Dios y miel por la dulzura que el Señor nos da. Niño, ¿a ti te gusta la miel? ¿Te gustan los caramelos? Disfruta de la dulzura de su palabra. Disfrútalo. Bueno, y a todos nosotros que nos enseñe Dios a vivir de la manera que Él quiere. Y Dios prepara lugares hermosos para nosotros. Un saludo especial, que esta lección le ayude a mi hermana Olga Pinedo, que esta semana conversé con ella. Ella me dice que está solita, encerrada en el departamento de su hija Diana, cual conozco, y ha sido mi alumna en escuela dominical, y ahora es una hermosa doctora. Se nota que estoy viejita, ¿no? Bueno, pero no importa, y voy a seguir haciendo uso de mi fuerza de vida todavía. Pero un saludo a mi hermana Olga, un saludo a usted, hermana Olga, a mis amigas que me están viendo, a Caterina también, que ahora ha aceptado mi amistad en Facebook. Entonces, y a muchas personas que yo conozco, un saludo especial, un saludo a todas esas personas, tal vez como yo, que en algún momento entramos en un poco de desánimo. A ti, amiguito, que tú dices, ay, qué odioso mi papá, mi mamá, que siempre me dice lo mismo. Si tu madre te dice que leas la Biblia, que confíes en Dios, hazlo. A mi hermana Marlene también, ahora le quiero decir a ella, con mucha autoridad, Marlene, a ti te digo, muévete, levántate, sal de esa inercia que solamente el enemigo sabe poner, porque tú estás preparada para hacer cosas grandes, no pequeñas. Solamente tienes que confiar en Dios. Camina, levántate, salta, sal. A veces nos faltan las fuerzas, pero lo voy a hacer. Un beso desde aquí a mi hermana Débora Paulet. Un beso, Débora, una mujer guerrera, porque ella sigue trabajando a pesar de tanto peligro en el país donde ella está. Un saludo a ti, Débora, con mucho cariño, desde Pucallpa, donde te puedo decir que te quiero.
Un saludo a mi amiga Gladys Mendoza, que está en Costa Rica también. Gracias porque son mujeres como yo que necesitamos de sentirnos que Dios nos está cuidando. Él va adelante y nos están protegiendo los ángeles en cada momento de nuestra vida. Un abrazo a todos y que Dios nos bendiga en este momento donde podemos compartir la palabra de Dios con libertad en nuestro país. Muchas gracias, niños. Amén. Por fin lo hemos encontrado. ¡Eh! El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño. A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño. A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. El guerrero